Aloha, ¿cómo está mi querida audiencia? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, en donde continuaremos con las probabilidades de los personajes para entrar al Super Smash Bros. Ultimate. En esta ocasión, ustedes eligieron a Saber de Fate Stay Night, que proviene de una novela visual, que sí, es la madre de los juegos de aventuras gráficas y los simuladores de citas, entre otras más, que a su vez está dentro de la categoría de los videojuegos. Por eso muchas personas la están pidiendo para representar todo el universo de Fate Stay Night para el Super Smash Bros. Ultimate, siendo muy pedida por parte de la comunidad. En lo personal, sí conozco este universo, además investigué más sobre el asunto, y pude darme una idea clara para saber cuántas posibilidades tiene para entrar al Super Smash Bros. Ultimate en el segundo Fighter Pass. ¿Tendrá muchas posibilidades, pocas o nulas? Bueno, en esta ocasión daré un análisis más concreto, ya que con este personaje no es muy claro por algunos asuntos que tiene. Ya verán el porqué. Entonces, vamos de frente con la posibilidad si Nintendo elegiría a Saber de Fate Stay Night. Bien, esta franquicia comenzó como una novela visual del género eroge, que en pocas palabras era una novela visual con contenido erótico. Ya saben, contenido solo apta para mayores de edad. Aunque debo recalcar que esto no pasa en toda la obra, solo en ciertas partes concretas que son pocas por si acaso. Y si me lo preguntan, sí, lo jugué hace tiempo, así que me di cuenta repentinamente cuando lo probé en ese momento. No me juzguen, solo lo conocía por el anime y me interesó saber su origen. Pero ya hablando de lo polémico que es Fate Stay Night a estas alturas por todo lo que dije, primero quiero explicar un poco del por qué una novela visual es un género de videojuegos. Bien, el género comenzó en Japón y lo que hace realmente es captar la esencia de una novela, o sea, con mucho texto y enfocándose en la narrativa. Sí, este género no se enfoca en la jugabilidad, sino en la historia, siendo algo contradictorio sabiendo que los videojuegos, en su mayoría, dependen de la jugabilidad para ser lo que son. Pero en este caso tienen una mecánica muy particular que lo convierte en un videojuego, y es la opción de poder elegir tus propias decisiones. Es decir, que a diferencia de una novela corriente, en donde la historia tiene un rumbo, sin poder elegir el destino del protagonista. En las novelas visuales te permiten interactuar dentro de la novela, incluso te permite protagonizar dicha obra. Esto acompañado con música, efectos de sonido, imágenes estáticas, en su mayoría con estilo anime, y a veces con voces. Todos estos elementos hacen que se diferencie de una novela normal. Además que la gracia de estos videojuegos es que te darán varios finales alternativos. Sí, las novelas visuales fueron una gran influencia a otros videojuegos RPG japoneses, e inclusive a otros géneros. Pero bueno, por estas razones se le considera un género de videojuegos, por la toma de decisiones y poder elegir tu propio camino. Y justamente Fate Stay Night es un claro ejemplo de una novela visual pura, ya que justamente con la palabra Fate, que traducido al español significaría destino, hace que el juego te dé 3 líneas alternativas para elegir, y cada uno tiene un camino muy diferente al otro. Y es lo interesante de esta franquicia, ya que la toma de decisiones en este videojuego te puede permitir explorar varias alternativas para poder responder y cambiar el destino de nuestro protagonista. Claro, el videojuego tiene toques de fantasía y acción, que por estos aspectos fue que resaltó mucho, además que su universo era muy interesante de conocer, ya que aquí existe la forma de materializar un personaje histórico o mítico como el rey Arturo o Hércules, en una era más actual, y eso mayormente atrajo nuestra atención. Pero ya, centrándonos en lo que muchos se preguntarán, si es un eroge, ¿no debería ni ser considerada para estar en Smash? Pues sí, sin embargo, en actuales versiones y actuales entregas de esta franquicia ya no están dentro del género de eroge. Es más, las primeras versiones tienen remasterizaciones con nuevos elementos agregados como voces, descartando las escenas que lo hacen un eroge. Y esto demostró que aún sin esos elementos, la obra sigue siendo buena. Porque siendo francos, dichas escenas solo entorpecen la narrativa del juego. Y sé que la mayoría no está de acuerdo de considerar como algo bueno a Fate Stay Night, pero tiene cosas muy interesantes si le das una oportunidad a esta novela gráfica. Así que considerando que en la actualidad se desligó con el término eroge, además de que su esencia va más para la acción y fantasía, entonces esto no será un impedimento si por alguna razón Nintendo lo elige, contando que es el máximo referente si hablamos de una novela visual en nuestra actualidad.
siendo en su momento el más vendido en la historia, y actualmente tiene su séquito de seguidores, sobre todo en Japón, que prácticamente es una religión, contando que es una franquicia importante para ellos y que gracias a eso la franquicia sigue a flote con un gran contenido por delante, así que Nintendo lo tomaría en cuenta con todo esto. Pues todo parece que sí, pero no es suficiente. Es cierto que la saga Fate ha pisado en consolas de Nintendo, obviamente que no los originales, sino el Fate Stella Link, que es un Musou con personajes de la saga Fate. Sin embargo, no es tan seguro ver que Nintendo quiera algo de Fate Stay Night en el Super Smash Bros. O al menos tener más apoyo de Time Moon. Aunque, como he dicho antes, en Japón es muy popular y es una franquicia que ha trascendido por varios años hasta nuestra actualidad. Puede que por esta razón la tomen en cuenta, sobre todo porque tener una franquicia como Fate en Smash atraería a un gran público japonés, tomando en cuenta que en el resto de países también hay fans de esta saga. O sea, la franquicia es muy conocida por todos lados, aunque eso más para gente de la cultura otaku. Aun con todo, no sería ajeno para todos. Hablando de Time Moon, pues creo que sí lo aceptarían. No es una compañía tan grande, y sería bueno para ellos tener más publicidad. Además que no hay motivos que eviten que Fate Stay Night esté en Smash. Y ya hablando de Saber, es un personaje muy importante en el universo de Fate, siendo la más importante del Nasuverso, o sea de Time Moon, la compañía que creó Fate Stay Night y otros tanto. Prácticamente es muy conocido dentro del mundo del manga y el anime, pero también en videojuegos. Este personaje tiene mucha relevancia y es técnicamente la mejor opción para representar la compañía, apoyado por un meme navideño que ya muchos conocen, aunque no es ella sino una contraparte de Saber, pero sigue teniendo la misma apariencia. Sin embargo, hay que recalcar que ella no es la protagonista de Fate Stay Night, aunque Saber es la que pelea en gran parte de la historia, ya que Shiro es su máster y Saber es un servant. En simples palabras, Shiro es el entrenador y Saber es como el Pokémon. Y creo que ahí podría ir el asunto, ya que a pesar de que Shiro es el personaje principal, la mascota, que en este caso es Saber, podría tomar su participación en Smash, mientras que Shiro solo estará allí para apoyarla, cosa que tendría sentido, sobre todo para sus movimientos, ya que este personaje también es importante para Saber. Ya solucionado con este asunto, Saber es un personaje que sí tendría apoyo por parte de Nintendo y Time Moon. Ahora vamos por el visto bueno de Sakurai, que sí es un personaje viable. Si Nintendo le dice a Sakurai que eligieron a Saber para que tenga una representación jugable en Smash, entonces Sakurai se pondrá manos a la obra e investigará todo sobre el universo de Fate, para analizar si es viable o no. Hay que recalcar que no sabemos si Sakurai probó o no dichas novelas visuales. Por ahora no hay datos que recalquen eso, simplemente podemos suponer que lo hará por trabajo, aunque puede ser que sí conozca esta franquicia, ya que en Japón es muy popular. De todas formas, Sakurai lo aceptará, ya que no presentará ningún problema en su adaptación al juego. Sí, de seguro me dirán cómo una novela visual puede presentar movimientos al personaje si solo es lectura. Bueno, Fate Stay Night da a conocer varias escenas de acción, narradas y mostrando gráficamente a los personajes que están luchando, aunque sea por unas imágenes, y gracias a algunos spin-offs, que son prácticamente juegos de pelea, y el anteriormente mencionado Musou, pues son fuertes influyentes para crear una gran cantidad de movimientos acordes al personaje. Pero, ¿cómo sería su moveset? Bueno, ella es una espadachina, prácticamente su nombre lo dice todo, usa su espada como arma predilecta. Claro, sé que actualmente la comunidad de Smash sigue con su rechazo con los espadachines, pero aún así, a Sakurai le da totalmente igual sus quejas. Él sabe que debe variar el estilo de lucha de cada personaje. Con respecto a su espada, en gran parte de Fate Stay Night usa una espada de aire, cosa que sería raro, pero tendría sentido dentro del contexto del juego. Además que al liberar todo su maná, puede revelar su espada Excalibur, siendo su arma predilecta, y es muy poderosa. Y sí, el maná es la energía que emana el Servant. En este caso, Saber depende de esto y se puede adaptar en el juego. Ahora, tenemos varias alternativas para su moveset. Podría ser un personaje medio pesado, pero con gran fuerza. También podría tener el apoyo de Shiro durante la batalla, para así tener el máximo poder durante el combate. Algo así como el entrenador Pokémon, pero con la hazaña de poder participar en la batalla. Es una posibilidad. Ahora con sus ataques especiales tenemos. Con su B principal usaría el Mana Burst, que lanzaría una ráfaga cortante mediante su espada. Incluso esto puede cargar, para lanzar una ráfaga más potente. Con su B lateral usaría una fuerte estocada de su espada,
dando la posibilidad de moverse en una gran distancia y que sería un fuerte golpe al adversario, aunque si falla la puede dejar algo vulnerable en unos milisegundos. Con su B arriba usaría su espada hacia abajo para emanar un fuerte rayo y con ello puede impulsarse hacia arriba. Puede ser un ataque meteórico si se aplica correctamente. Con su B abajo usaría el Command Seal o sello de comando. Esto es algo muy propio de la franquicia, sobre todo lo usan los Masters. Y Shiro tendrá la posibilidad de decidir qué opciones tomar para cambiar el rumbo de la batalla, aunque el uso será limitado, ya que si usa esta opción en 3 ocasiones, Shiro perderá a Saber. Aunque en Smash no pasará esto, sino que solo lo usará 2 veces. Una opción es transportar a Saber hacia donde está Shiro, ya sea si está lejos de la plataforma o no. Esto le ayudará a llegar a la plataforma sin problemas. La otra opción es que su maná pueda recargarse fácilmente y así aumentar sus capacidades como la velocidad y la fuerza. Y como última opción podría revelar su Noble Phantasm, o sea, activaría Excalibur y obtendría más daño al atacar, además de aumentar su poder. Y su smash final usaría automáticamente a Excalibur, cargando su Noble Phantasm, junto con Shiro al poseer el Avalon, que es la vaina de Excalibur. Ambos atacarían juntos para desatar todo el poder de Excalibur, mandando a todos los oponentes fuera del escenario. Y este sería el moveset que le daría. Dejen en los comentarios su moveset ideal para Saber, sería bueno saber sus propuestas. Volviendo al tema, para meter el universo de Fate Stay Night es un poco complicado. Conociendo un poco la historia de esta franquicia, entenderás que tiene sus partes oscuras, aunque la mayor parte de estos aspectos se pueden camuflar. Además que el estilo anime de esta novela visual ayudará a que se pueda adaptar estos personajes y todo su mundo en Smash. El escenario que usarías sería el templo Ryudo, que es el escenario más icónico de la novela visual y en donde pasa la mayor parte de los eventos importantes. En conclusión, Saber es un personaje muy solicitado en Japón, siendo un personaje muy popular y que tiene el reconocimiento del público para poder entrar en Smash. Aunque su origen sea algo controversial, eso no quita que el rumbo de esta saga ya no está ligado a ese pasado, además que tiene el visto bueno en varios aspectos, por lo que su porcentaje es de un 50%. Sus puntos positivos: su universo entraría bien en Smash, podrá tener algunos inconvenientes al inicio, pero se puede adaptar bien si se lo propone. Su moveset es sencillo de realizar. El personaje tiene su popularidad en el mundo de los videojuegos y en otros medios como manga y el anime. Personaje muy popular en Japón. Nintendo podría tomarlo en cuenta por dicha popularidad. Pero sus puntos negativos serían: puede que Nintendo no le dé prioridad a este personaje. A pesar de ser popular, no se compara a otras franquicias de videojuegos. Su origen eroge puede que aparta a Nintendo y a Sakurai con respecto a esta franquicia, pero es solo una posibilidad. Saber es un personaje que tiene muchas alternativas para llegar en Smash. Posiblemente no esté en este Fighter Pass, pero sí en un futuro. No me extrañaría que esté allí, por todo lo que he mencionado. Aún así, soy consciente de que a pesar de su popularidad, no tiene una presencia tan grande como un personaje de videojuegos, ya que la mayoría no sabe que proviene de uno. Pero aún con todo, es una buena candidata para representar las novelas visuales. En lo personal, no me molestaría que esté en Smash en algún momento dado. Y hasta aquí llegó el análisis. ¿Y qué les parece la idea de ver a Saber en Smash? ¿Les gusta la idea de verla como personaje jugable o creen que no valdrá la pena? Déjenlo en la caja de comentarios para leer sus respuestas, que siempre es bueno de leer. Un saludo especial a Aidalor, quien es un miembro del canal. Muchas gracias por tu aporte, te lo agradezco mucho. Y si quieren ser miembros, al lado de la suscripción aparece un botón que dice unirse, y con ello puedes ver algunas indicaciones para poder ser miembro. No se olviden de unirse a mi Discord para que puedan dialogar conmigo y para que tengan la oportunidad de entrar al stream mensual del canal. Esto solo es posible si tienen el nivel 15, de lo contrario no podrán entrar, así que sean activos. Mando saludos especiales a mis seguidores más activos en Twitter. Saludos a Gabriel Tron, Juan Loquendero y Miguel Ángel M21. También mando saludos especiales a los que me siguen en Facebook. Saludos a Sergio Talicas, Jesús Daniel y Baitrex. Si quieres saber más cosas de mí y lo que publico, pueden seguirme en estas redes sociales. Y si son activos, les mandaré un saludo. Con esto dicho, me retiro. Nos vemos hasta un próximo video. Mando saludos a los ganadores de la anterior ronda, que era entre Saber de Fate Stay Night contra el Monokuma de Danganronpa, siendo una votación muy reñida en la cual ganó Saber de Fate Stay Night.
Monokuma tendrá su oportunidad en un futuro. Ahora sí, con los saludos. Juan Pablo Garay, Super Jefe Final 1, Mahoushi Serenix, Funky Kong 250, Rade Titan, Uri Kep, Stan User, Jared Llanos, Santiago Gómez, Milan Alberto Gaum Quintana Cabrera, El Loquendero Lucas, Julián González, Juan Francisco Merino Rodríguez, Bytrex, PK Star, Nash, Vice, Daniel Noriega Salazar, Alfresa Tauchland y Patrick Arce. Bueno, con esto dicho, vamos con el siguiente versus, que será entre Siegfried de Soul Calibur contra Clonoa. Sí, dos personajes de Bandai Namco que lucharán para tener su lugar en Smash. Esta votación de personajes se hará en la comunidad. Para no perderse ese evento, no olviden de darle clic a la campanita. En este caso, el personaje más votado será el siguiente que será analizado. Los ganadores tendrán un saludo de parte mía. Eso sí, no se olviden de comentar en dicho mensaje por quienes votaron para que sea válido. Ya que la mayoría no me comentó por quienes votaron, por ello solo tomé a los que sí lo hicieron. Así que si quieren un saludo de parte mía, no se olviden. Con esto dicho, me retiro. Nos vemos, bye bye.